¿Bien? Sí, pero lo tengo que poner allí. Si no quieres que sea tu privado. Buenas tardes a todos e a todas. É um imenso prazer coordenar essa mesa que tem como intenção discutir a língua como veículo intercultural em entornos virtuais de aprendizagem. A mesa é, na verdade, a caracterização da língua como um veículo hacia a interculturalidade. Formamos uma mesa com 3 línguas distintas, pero que, na verdade, poderíamos falar quase que em 5 línguas distintas. Está a língua espanhola, pero com suas similitudes e com suas diferenças, porque está a Espanha e porque está a Argentina. E, por certo, em los dois contextos, há diferenças em la língua. Está a Inglaterra e está a língua portuguesa, por la presença de Portugal e também por la presença de Brasil. Aunque os dois países tenham como a língua portuguesa, há muita diversidade. Então, a mesa caracteriza o que temos de bonito em el contato entre as diferenças de la língua, pero que, por um objetivo comum, buscam em la interculturalidade e em los entornos virtuais de aprendizagem melhorar a relação com os próprios países e entre os países. Hace parte dessa mesa Cristian Alexis Sánchez Núñez de Espanha, que está à minha direita. Cristian é professor da Faculdade de Educação e Humanidades de Ceuta, Universidade de Granada, doutor em Investigação e Educação Intercultural por la Universidade de Granada, e participa da experiência intercultural de Leculturas como coordenador em Ceuta. Participarão por meio de videoconferência Elina Vilar, de Inglaterra, que atua na área de didática de língua estrangeira e desenvolve investigações sobre estratégias inclusivas para a enseñança de idiomas. É doutora em Linguística Aplicada e leva quase 10 anos trabalhando em Inglaterra, em la Universidade de Cambridge, em Londres. Especificamente este ano, está colaborando com o Departamento de Educação da Universidade de Castellón, em Espanha. Também participará por videoconferência Rita Brito, de Portugal, é educadora de infância em formação inicial e hizo o doutorado em la área de TIC, em la enseñanza infantil. Trabalha em um jardim de infância, uma nomenclatura conhecida em Portugal e em Brasil, e paralelamente faz investigação relacionada a essa etapa de enseñança, formação de educadores também para esta etapa. À minha direita está presente também Maria Luísa Porcar, doutora da Universidade por la Universidade de Jaén, magíster em Criatividade Aplicada Total, especialista em Investigação Educativa, diplomada em Transformação Educativa, professora titular exclusiva efetiva em la Universidade Nacional de Cuyo, investigadora em projetos avalados por la Secretaria de Ciência e Técnica Argentina desde 1995, coautora e diretora da Maestria de Enseñanza de la Matemática à Distância e coautora e membro da Maestria de Enseñanza Científica por la Licenciatura de Criatividade Educativa. Ha ocupado cargos de diretora do Departamento de Matemática, decana e secretária acadêmica. Atualmente é diretora de pós-grado e ha realizado mais de 70 publicações entre livros, capítulos de livros e abstractos nacionais e internacionais. Ha participado em comissões evaluadoras e assessoras e impartido cursos relacionados com a educação matemática, criatividade e fatores que incidem em aprendizagem. Também apresenta um breve currículo meu, possui enseñança superior em pedagogia, maestria em educação, doutorado em educação e também um doutorado
en proceso en psicología por la Universidad Federal de Santa Catarina. Soy vice-rectora de enseñanza por Unibave Orleans, Brasil. También secretaria técnica de la revista electrónica REID, que tenemos en conjunto con la Universidad Federal de Santa Catarina y la Universidad de Jaén. Y también coordinadora nacional de la Red Intercultural de Culturas en Brasil. Paso ahora la palabra al primer expositor, que es Cristian, y lo saludo y lo deseo un buen trabajo. Bien, buenas tardes. En primer lugar, me gustaría comenzar agradeciendo al Grupo de Investigación IDEO y a la Universidad de Jaén el posibilitar la participación del coordinador de E-Cultura en Ceuta aquí en este foro. Y en segundo lugar, pues agradecer a Marlene y a las compañeras de mesa y también a todos ustedes, pues posibilitarme que comparta información sobre cómo gestionar la diversidad cultural y también pues posibilitarme compartir intereses académicos y profesionales con ustedes. Una vez dicho esto, creo que ya lo ha dicho la profesora Marlene, yo vengo de la Facultad de Educación y Humanidades de Ceuta. Entonces, considero esencial, y de hecho se ha entrado en la pregunta que se ha realizado en la ponencia anterior, en acercarnos a conocer el contexto de Ceuta. Fundamentalmente, dos van a ser las ideas o los ejes centrales que van a guiar este breve discurso que vengo a traerles. Por un lado, la diversidad cultural presente en la ciudad y, por otro lado, cómo se concreta la participación de dos centros educativos ceutíes en el programa E-Culturas. Pido disculpas por adelantado porque son temas muy complejos, difíciles de tratar en unos minutos y seguramente cometa algún reduccionismo que mereciera la pena profundizar a interés de cada uno. Y para eso invito que mi correo electrónico está disponible para cualquier duda, comentario o interés específico que tengan cualquiera de ustedes en cualquier momento. Pues bien, centrándonos en Ceuta, como vosotros sabéis, la mayoría, estamos hablando de una ciudad que yo llamaría como una ciudad especialmente, fuertemente contrastada, una ciudad de contrastes socioculturales muy importantes. Por un lado, es una ciudad europea, pero está situada en el continente africano. Está al sur de Europa, pero al norte de África. Todo esto trae una serie de condicionantes sociales, políticos, económicos, culturales de primer orden. De hecho, la condicionan y la caracterizan sobremanera y la diferencian de cualquier otro contexto. Ceuta presume de ser una ciudad donde hay convivencia intercultural. Yo más bien lo llamaría un biculturalismo acentuado, porque la presencia cristiana occidentalizada y árabo-musulmán predomina sobre otras culturas muy minoritarias como la hebrea o los judíos. Ahí he puesto cristianos y moros, y no en plan despectivo, ni mucho menos, mi intención esa, sino todo lo contrario. Y lo he puesto porque es como se conocen y es porque como ellos mismos se autodenominan en el contexto ceutí. En el contexto ceutí es muy común en llamar o denominar o autoidentificarse como moro y como el morito o la morita que trabaja en el servicio doméstico o que hace la compra o que aparca los coches
en el centro de la ciudad. Todo esto tiene una carga semántica muy importante, muy importante. De hecho, el empleo, otra de las características sociales que viene a manifestarnos o a traducir esa asimetría presente en la sociedad ceutí, pues nos lleva a analizar cómo, por ejemplo, el comercio porteado con la vecina Marruecos, porque la aduana que tenemos con Marruecos no es una aduana comercial, no se permite el trasvase de mercancías, pero sin embargo toda mercancía que cargue una persona sí puede llevarla hacia Marruecos. El tener en el servicio doméstico una empleada hace perfectamente delimitable cuáles son los empleos que ocupa el sector de población árabo-musulmán en Ceuta y cuál es el sector de población, cuál es el sector de empleo, el nicho de empleo, las principales ocupaciones que ocupan la población cristiana occidentalizada. Mientras que las cristianas occidentalizadas son funcionarios, en su mayor parte, militares, profesores, ejecutivos, administrativos. El sector de población árabo-musulmán tiene los empleos que acabo de decir. Es más, incluso está acomodada en parte gracias a las ayudas europeas que ponen en marcha iniciativas comunitarias como el Plan de Empleo de la Ciudad, donde mayoritariamente son también árabo-musulmanes. Todo esto me lleva a constatar cómo hay unas diferencias importantes, unos contrastes importantes en cuanto a lo sociocultural. Cómo hay dos culturas y cómo ocupan en sus relaciones posturas asimétricas, aunque a veces aceptadas y acomodadas. Podemos hablar de una ciudad rica y una ciudad pobre sin temor a equivocarnos. Hay familias, muchas familias en Ceuta que viven por debajo de la pobreza. Por supuesto, antes me ha parecido escuchar entre el público que en Ceuta no hay inmigración. Yo estoy hablando ahora mismo solamente de ciudadanos españoles. Unos son de religión musulmana y otros son de religión cristiana. No entraremos en detallar si con mayor participación o con mayor devoción o mayor confesión dentro del grado que puede tener el profesar una religión. Pues bien, aquí tenemos algunos ejemplos reales, son fotografías tomadas hace poco de calles de Ceuta. Tenemos un centro de la ciudad perfectamente asfaltado, ornamentado, representa una ciudad cosmopolita, requiere una inversión continuada de dinero que llega procedente de Europa. Sin embargo, eso contrasta muy mucho con otras zonas de la ciudad donde hay suciedad, hay pobreza, hay comercio ambulante, incluso hay barrios en la propia ciudad de Ceuta donde ni siquiera la policía se atreve a entrar. Son barrios aislados, barrios donde la población pasa meses sin tener necesidad siquiera de pronunciar una palabra en castellano. Pues bien, esa es la realidad que tenemos, un fuerte contraste, como yo lo he llamado. Fijaros la fotografía como representa este contraste del que estoy hablando. Podríamos decir, como está representado en la bandera de Andalucía, que hay dos mundos diferenciados, dos columnas de Hércules, y la educación intercultural asume esa postura de tratar de sostener esas dos columnas, esos dos mundos tan diferenciados. Pues bien, claro, esta situación, como es de esperar, tiene su reflejo en el sistema educativo. Para empezar, un pequeño matiz, los centros públicos de Ceuta y los centros concertados. Así encontramos, como ha dicho el profesor Pantoja en la sesión anterior, que hay centros educativos con el 100% de alumnado árabo-musulmán y normalmente suelen ser públicos. Como mucho, o la media de la cuota de alumnado árabo-musulmán que hay en centros privados concertados es del 19,51%. No todos los privados concertados son religiosos. Solamente 3 de los que hay tienen características o una identidad religiosa, los otros 3 son cooperativas de enseñanza. Mientras que en los públicos el 70% es árabo-musulmán, el alumnado, algunos de ellos con el 100%, como decíamos,
y el 25,94% alumnado de procedencia cristiana occidental. Esto tiene una serie de consecuencias. A modo de ejemplo, solamente traer los índices de abandono escolar temprano o los índices de fracaso escolar reflejan cómo las mediocres cifras españolas se ven agravadas en el caso de Ceuta, llegando a una tasa en torno al 50% de fracaso escolar o a una tasa entre el 40 y 45% de abandono escolar temprano. ¿Os imagináis quién abandona y quién fracasa en la escuela, verdad? Efectivamente. Ese contexto por sí solo ya justifica la iniciativa emprendida de utilizar un programa como eCulturas en las aulas de Ceuta. Incluso sin necesidad de trabajar con otros países, pero bueno, si trabajamos con otros países, no viene mal tampoco. Sin embargo, ese es el discurso de la educación en Ceuta. Ellos asumen que son un laboratorio intercultural, asumen que la presencia de 4 culturas, como se denomina, es una riqueza y presumen de una convivencia modélica intercultural. Sin embargo, eso es una paradoja. Eso es una paradoja. Ahí tenemos las cifras de abandono escolar temprano o de fracaso escolar. O si queremos, por ejemplo, analizar las orlas de los graduados, de los titulados en educación secundaria obligatoria, veremos cómo muy poquitos nombres y apellidos musulmanes hay en esa orla. Cuando el porcentaje social representa aproximadamente de la población árabe-musulmán más del 50% en Ceuta. Bien, para mí eso es paradójico y os traigo algunos ejemplos. Por ejemplo, a la hora de hablar de la lengua materna como un problema. Eso es lo que ocurre en Ceuta cuando a un profesor se le dice, pero ¿por qué fracasan más los alumnados árabe-musulmanes? Pues porque como tienen una lengua materna distinta al español, eso ya supone un hándicap imposible de recuperar a lo largo del sistema educativo. Sin embargo, fijaros, hasta el punto de encontrarnos con prohibición de hablar el darilla o el árabe ceutí o la lengua materna de muchos alumnos en Ceuta como un problema para la educación. Incluso prohibirla o incluso directores o ejecutivos o altos cargos de la Dirección Provincial de Educación en Ceuta llegar a manifestar frases de este calado. En la escuela de Ceuta solo se habla español. Claro, yo me quedo pensando, digo, ¿lo hablarán solo los maestros? Los alumnos hablarán también el darilla, porque es su lengua materna. Bien, afortunadamente, en la línea de María Ángeles Vicente es algo en lo que hay que trabajar y se empieza a tomar conciencia de la importancia de la lengua materna y se empieza a denunciar que no es bueno prohibir el uso del darilla en las escuelas. Incluso recientemente he traído, por ejemplo, una última noticia publicada en esta semana. Se está haciendo un estudio sobre la idoneidad de incluir en la formación de los futuros maestros en Ceuta algunos conocimientos sobre el darilla, sobre el árabe ceutí, para utilizarlo en las escuelas. Y también hay un curso básico de darilla para la intervención educativa que se ha anunciado este jueves día 15, o que se ha anunciado para el próximo jueves día 15 de marzo. Bien, otra razón que justifica por qué utilizar o por qué tratar de implementar el programa de cultura en Ceuta tiene que ver con la competencia digital. La competencia digital también está en el discurso de los dirigentes educativos de Ceuta y también de muchos docentes que se dan cuenta que la sociedad de la información requiere que en la escuela se introduzcan competencias digitales. Pero claro, a veces también es un discurso paradójico o un doble discurso, porque eso que parece estar tan claro y que a bombo y platillo ha supuesto tener ordenadores para todos los alumnos en quinto y sexto de primaria, pues se traduce en algo paradójico cuando, por ejemplo, no hay siquiera enchufe para cargar las baterías de 25 ordenadores en un aula. Y aunque lo hubiera por medio de alargaderas, se viene abajo la línea y hay que reestructurar toda la red eléctrica del centro. Por no hablar de la conexión a Internet, que también ha requerido una inversión y una infraestructura. Todo eso ha supuesto, pues, algunos hándicaps a la hora de desarrollar el proyecto de cultura. Pues bien, a pesar de estas situaciones,
la justificación estaba clara, conseguimos contactar con 4 centros educativos de Ceuta. De los 4 centros educativos, 2 manifestaron un interés mayor y decidido por comprometerse con el desarrollo de e-culturas. Esos 2 centros educativos que se enredaron en la red de culturas son el Mare Nostrum y el Severo Ochoa. Desde aquí aprovecho para realzar o alabar el compromiso y la dedicación que han mostrado los docentes de estos centros. Por ejemplo, en el Mare Nostrum, la tutora Pilar Fernández, de quinto el año pasado, este año sexto A, y Iván Román, el coordinador TIC, merecen un reconocimiento por ese voluntarismo y por ese compromiso con el proyecto de cultura. Pues bien, han sido 23 y 25 alumnos. En una de las clases sí hay presencia del alumnado cristiano occidental, pero sin embargo en la otra el 100% son alumnado árabe-musulmán. Algunos de ellos son hijos de matrimonios mixtos. Y se demuestra, pues, viendo simplemente algunos nombres de los alumnos, ¿no? Porque Abdeselam, Hamed, Junaida, Chiama, Aitam, Said, Hayat, se mezclan con Daniel, Francisco Jesús, Iñaki, Sonia. Incluso hay alguna nota anecdótica, como por ejemplo hablar de Shakira, Mustafa, o hablar de Jonathan Abdeselam. Cosa que nos dice cómo la globalización y la mezcla de culturas, pues, aunque sea en pequeña proporción, tiene también lugar en Ceuta. Gracias. Con respecto al Severo Ochoa, nos encontramos con 21 alumnos, con poca presencia de cristianos occidentales, y también quiero agradecer a Enrique Ross, coordinador del TIC, y a Juan José Torres como tutor. Pues bien, ¿qué manifiestan los centros después de su experiencia en el e-cultura? Pues tienen una valoración positiva del programa, sobre todo porque tienen un enfoque intercultural basado en el conocimiento y respeto del alumno de otras culturas que consideran muy positivo, y por la necesidad que tienen de utilizar esos ordenadores, esas herramientas que tienen en el aula, pero no saben cómo utilizarlas. La Escuela 2.0 le ha proporcionado esos ordenadores, pero necesitaban estrategias, recursos, actividades para utilizarlas en el aula. Consideran que ha sido una experiencia muy motivadora y que han sido capaces de llevarla bien, de un modo participativo. En algunos momentos se quejan de que Mosaico ha provocado un descenso en la motivación del alumnado, sobre todo por la complejidad de leer grandes párrafos o contenidos densos para el alumno. Y también echan en falta cierta comunicación entre los alumnos hermanados, a veces, y lo que ha provocado cierta desmotivación del alumnado. Me explico. Por ejemplo, un alumno que en Ceuta escribe un lunes un correo a un alumno en Argentina, y resulta que ese alumno no ve ese correo en circunstancias normales hasta el viernes. El alumno de Ceuta, desde el lunes hasta el viernes, está esperando ansioso la respuesta. Pero supongamos que ese viernes no ha habido e-cultura y e-cultura se ha dado la semana siguiente, que es muy posible. Eso conlleva 15 días en esperar una respuesta que causa desmotivación en el alumno. Entre otras cosas porque nosotros estamos acostumbrados con las redes sociales a contestar en el momento, a tener la respuesta enseguida, ¿vale? De ahí la propuesta que hacía Antonio Pantoja en la anterior sesión de intentar insertar una red social en la plataforma que avive, que agilice esta comunicación. También piensan que la coordinación ha sido adecuada, especialmente en este año 2011, porque desde la Coordinación General del Programa de Cultura se ha mandado con constante y continuo recordatorio sobre dónde estábamos, sobre qué había que realizar para que el programa transcurriera de una manera coordinada en todos los países. Poco que comentar con respecto a las reflexiones, solo que están satisfechos y que quieren participar, seguir participando en 2012, sobre que la experiencia acumulada en 2010, que fue el primer año en que participaron, ha hecho que el implicarse en este programa de 2011 y desarrollarlo le haya resultado más fácil, más asequible, más motivante, le ha permitido disfrutar también de él. Las videoconferencias siguen siendo una asignatura pendiente, y si acaso una última idea, dado que ya tenía que haber terminado, creo, y es que nosotros al tener 3 aulas hemos constatado la importancia que tiene que la persona que implementa el proyecto de cultura sea el tutor de aula. Nosotros hemos tenido coordinador TIC ayudando al tutor,
hemos tenido solamente tutor y hemos tenido tutor que circunstancialmente ha tenido que ser sustituido por otro compañero por circunstancias sobrevenidas durante el curso. Se nota la eficiencia en la implementación del programa cuando el profesor tutor está implicado y cuando decide apostar por cultura. Y si este tutor además tiene cercanía o incluso es el coordinador TIC del centro, e-Cultura va sobre ruedas. Y por eso quiero realzar la importancia de la dedicación y el compromiso y el esfuerzo, a la vez que reconocerlos de los docentes que han estado implicados en el proyecto. Muchas gracias por su atención. Cualquier cosa, en el turno de preguntas, las podemos. Muchas gracias a Cristian por su presentación reflexiva sobre la realidad de las culturas en Celta. Pasamos agora à participação de Lina Vilar, de Inglaterra, por meio de videoconferência. Hola, buenas tardes. Elena tiene. ¿Así mejor? Sí, Elena, Sí, hola. ¿me oye? Yo sí. Bueno, buenas tardes, Elena. Es una satisfacción recibirte por medio de videoconferencia y te doy las boas-vindas y pasamos a la presentación de tu experiencia en Inglaterra. Gracias. ¿Se me escucha bien? Yo es que oigo un eco, pero seguiré si no me interrumpen. La realidad que voy a presentar yo es muy diferente a la que acaba de presentar mi compañero de mesa. En primer lugar y antes de empezar quería agradecer a Marlene la presentación que ha hecho y también a todos los compañeros por estar participando y al Congreso en particular por haberme permitido participar por medio de videoconferencia. No podía viajar, me encuentro en Londres, así que estupendo que las nuevas tecnologías nos permitan hacer estas cosas. Bueno, el mapa que presento en esta primera diapositiva es un trocito de Londres. Todos aquellos que conozcan la ciudad sabrán lo grande que es y todo lo que falta en esa imagen. El colegio que ha participado en el proyecto de culturas se llama el Godolphin and Latimer y es la imagen roja que está señalada más arriba. No, Marlene, volvemos a la diapositiva de antes. Como ven, está muy bien situado, está cerca del Támesis y muy cerquita de una boca de metro, la de Hammersmith. Todos los que vivimos en ciudades grandes sabemos lo importante que es estar bien comunicado y por lo tanto este colegio francamente lo tiene todo. La zona de Hammersmith está bastante céntrica y en el oeste, lo que llamaríamos del oeste de Londres. A continuación presentaré cuál es la situación de la enseñanza de lenguas en Inglaterra, qué es lo que ha sucedido en los últimos años
y pasaré ya más concretamente a centrarme en el colegio y en la clase que ha participado en el proyecto de culturas. Marlene, si quieres pasar a la siguiente diapositiva. Gracias. Bueno, la imagen es la del número 10 de Downing Street en Londres, que seguro todos reconocerán. Es la casa y lugar de trabajo del primer ministro del Reino Unido, y como sede del gobierno pues me parecía oportuno empezar por las reformas que él mismo ha hecho con respecto a la enseñanza de idiomas en Inglaterra. Esta enseñanza no es uniforme, a pesar de la creación de un currículum nacional que se diseñó para proporcionar la igualdad de oportunidades. De hecho, desde el año 2002, en Inglaterra solamente es obligatorio estudiar idiomas durante 3 años, de los 11 a los 14 años. Ni antes ni después es obligatorio. Por lo tanto, los colegios, pues dependiendo de sus recursos, pueden o no ofrecerlos en años anteriores o en años posteriores. Pero la ley ya no lo establece. Parece ser, por suerte, que algunas de las campañas que hemos estado realizando durante todos estos años pro enseñanza de la lengua van a tener sus frutos, pues el actual gobierno quiere rescatar algunas de las asignaturas que se eliminaron y ampliar esta enseñanza de idiomas desde los 11 hasta los 16 años y no solo hasta los 14. Como bien ha dicho Marlene en la presentación, y como temática de esta mesa redonda, todos sabemos la importancia de las lenguas, y para gente como yo, que nos ha abierto muchas puertas, sabemos los beneficios personales, sociales, cognitivos y económicos que ello conlleva. Por lo tanto, creo que es importante seguir luchando porque las lenguas extranjeras se impongan en el currículum inglés. Si pasamos a la siguiente diapositiva, verán el colegio que ha participado en esta edición de Culturas. Como ven, el Godolphin en Latimer tiene un edificio maravilloso, unas instalaciones formidables. Francamente, es un centro privilegiado comparado con los centros quizá que han participado en el proyecto, pues es uno de los que tiene mejores condiciones en ese sentido. Claro que teníamos la desventaja del lenguaje, si es que hay ventajas y desventajas en esto. Este colegio es un centro privado y obviamente cualquier centro privado con más recursos pues puede ofrecer muchos más idiomas que otros centros, puede ofrecerlos durante más años, y este es el caso. En el Colegio Godolphin en Latimer hay 5 departamentos. Está el departamento de español, en cuanto a idiomas, obviamente, italiano, francés, alemán y ruso. Y también pueden estudiar mandarín como lengua complementaria. Las niñas, pues es un colegio solo de chicas. Son unas 700 alumnas entre 11 y 18 años. Empiezan a estudiar un idioma en el Year 7, que es a los 11 años.
Y esta lengua, en este caso, es francés. Todas hacen francés. En el momento que pasan a Year 8, lo que hacen es elegir entre español y alemán, además del francés que ya tenían desde el año anterior. Es el colegio que participó porque evidentemente se pueden imaginar lo complicado que lo tuvimos para encontrar un centro que quisiera participar en un proyecto donde el input que iban a recibir los estudiantes estaba totalmente en español, cuando la enseñanza de idiomas en este país está tan limitada. De hecho, cuando en 2010-2011 empezamos a participar en el E-Culturas, las estudiantes que verán a continuación habían aprendido español desde hacía muy poquitos meses. Por lo tanto, ha sido una labor complicada, una labor en la que hemos estado todos involucrados. Yo he participado en muchísimas de las sesiones, haciendo tareas de traducción y todo lo que he podido, porque el nivel de algunas de las partes del proyecto era demasiado elevado para nosotras. El departamento de español es francamente impresionante. Yo, igual que mi compañero, quiero agradecerles el haber participado, el esfuerzo que han hecho, el trabajo que han puesto, las horas de elaboración de materiales, y están encantadísimas con todo el proyecto y por supuesto querrán participar en cualquier otra edición, y si alguien está interesado en contactar con este colegio no habrá ningún problema, estarán encantadísimas de recibir sugerencias o nuevas ideas. Es un colegio que tiene muy buena reputación académica, y la verdad es que muchas de estas niñas se preparan para entrar después en Oxford y Cambridge. Así que es un centro interesante. En cuanto a la tecnología, pues en nuestro caso volvemos a estar en una mejor situación que los centros de Ceuta. Teníamos toda la tecnología que queríamos, pizarra digital en las aulas, salas multimedia, etcétera. Así que muy bien. Si pasamos ya a la siguiente diapositiva, en la que aparecen las niñas, veremos a las 20 participantes de esta edición de Cultura. Solamente lo hemos hecho con 20 estudiantes por las dificultades que ya he comentado y porque pensábamos que hacer un estudio piloto sería lo ideal. Es la siguiente diapositiva. Estupendo, gracias. Ahí estamos, por ejemplo, en la sala multimedia. Detrás se ve la pizarra digital, los ordenadores. Estas niñas, como he dicho, hablaban muy poquito castellano cuando empezó el proyecto. Estaban en Year 8, tenían 12 años, eran un poquito más mayores que el resto de participantes, pero se involucraron mucho en todas las fases y estaban encantadas con sus hermanos. Tenían hermanos en España, Chile, Argentina y Paraguay. De hecho, una de las sugerencias, al igual que ha dicho mi compañero, que dijeron las estudiantes, es que para próximas ediciones querrían muchísimo más contacto con sus hermanos. Y en el caso de la lengua, en este contexto nuestro que es el de lenguas extranjeras, sería ideal porque la utilizan mucho más que con las otras actividades en las que no estaban con sus hermanos. Las estudiantes realizaron el álbum y el vídeo de presentación durante la primera fase,
como todos los demás estudiantes, con su tutora Rachel Hartz, que hizo un trabajo espléndido. Claro, que la parte de álbum para nosotros era perfecta, pues porque tenía temas como mi familia, mis aficiones, mi localidad, mi escuela, que para cualquiera que haya estudiado un idioma sabe que son los temas básicos y principales en esos niveles. Así que ahí estuvimos muy a gusto. Y todos los hermanitos, cuando estaban hablando entre ellos, utilizaban las lenguas indistintamente, tanto inglés como castellano. Normalmente las niñas del Godolphin hablaban en castellano y los otros estudiantes, pues para practicar su inglés, nos escribían en inglés. Así que, fenomenal. Sí. Vale, no hay ningún problema. Ya acabo. El vídeo de presentación, si lo podemos ver al final, que es 1 minuto y un poquito, mostrará el trabajo que hicieron las niñas, porque claro, fue la redacción del texto, la memorización del mismo, la recitación y toda la parte técnica que la hicieron ellas solas. Por lo tanto, no solo demostraron una gran habilidad académica, sino también tecnológica. Como vemos ahí, las dos fases más amplias de este año, el mosaico y el Quijotín, que fueron llevadas a cabo por la nueva tutora Helena Matthews, han sido un poquito más problemáticas. El mosaico tenía textos muy largos y muy complicados. Obviamente la limitación lingüística estaba ahí, pero era muy difícil trabajar con el mosaico y la tutora realizó un dossier para que las alumnas pudieran seguirlo y marcar todos los ejercicios. Hay actividades maravillosas. La guía turística, por ejemplo, en un contexto de lenguas extranjeras es una actividad estupenda, pero nos costaba mucho. Las niñas a veces cogían los textos, los ponían en traductores online y hacían así sus trabajos. Así, era muy laborioso. El Quijotín tampoco podíamos elaborarlo de la forma que se suponía que tenía que hacerse. La parte de información, de hecho, nos complicaba más que nos asistía. Por lo tanto, creamos una actividad interactiva en la que las estudiantes estaban en ordenadores y nosotras desde la pizarra digital lanzábamos la pregunta y cada vez que respondía una íbamos adelantando. Por lo tanto, en esa actividad disfrutaron muchísimo. Lo que sí que tuvimos es que cambiar el formato. Y el foro y el vocabulario y ya el cuestionario de las emociones se nos quedó grande, así que pudimos completar muy poquito. Pero creemos que es un proyecto fabuloso. Si se integran más lenguas, se pueden aprender en contextos muy diferentes y la experiencia ha sido totalmente positiva. Estamos encantadas y seguiremos participando en otras ediciones. Quizás si estamos en la elaboración de siguientes proyectos, podemos aportar textos que sean un poquito más fáciles para nosotros. Pero en cualquier caso, estamos encantadísimas y muchísimas gracias por habernos permitido participar. Marlene, si pasas a la última diapositiva. Sí, y pinchas en el icono del vídeo, en la parte inferior, podemos ver el vídeo de las niñas del Godolphin, que es muy cortito y muestra su nivel.
Godolphin en Latimer está en Hammersmith, un barrio residencial en el oeste de Londres. Es un instituto viejo, pero hay algunos edificios nuevos también. Hay 700 alumnas que tienen entre 11 y 18 años y 100 profesores. Hay muchas instalaciones. Tenemos laboratorio, una biblioteca, un gimnasio y campo de deportes, donde jugamos hockey y netball en invierno y al tenis irlandés en verano. No tenemos piscina. La directora del instituto se llama Mrs. Massa y nuestra profesora de español se llama Miss Hart. Pues me llamo señora Hart, soy la profesora de español. Esta es una clase de español donde aprendemos 2 veces la semana. Llevamos un año aprendiendo español. ¡Qué fantástico! ¡El español es muy divertido! Oh. Hola, me llamo Sofía. Hola, me llamo Olivia. Hola, me llamo Selena. Hola, me llamo Amy. Hola, me llamo Sophie. Hola. Vale, Marlene, ya puedes colgar, cortar me si llamo quieres. Peter. Hola, me llamo Dani. Hola, me llamo Camille. Hola, me llamo Noah. Hola, me llamo Ali. Hola. Como habrán visto, el nivel de las niñas era muy bajito, así que hemos hecho todo lo que hemos podido, pero han aprendido muchísimo vocabulario y muchísimo sobre tradiciones y otras culturas, así que ha sido una experiencia fantástica. Muchas gracias. Muchas gracias a Elena por la belísima presentación y pasamos ahora para Rita Brito con la experiencia de Portugal. También lo sentimos, pero por la dificultad de la comunicación momentánea pasaremos a... ¿Sí? Sí, pasaremos a María Luisa y intentaremos otra vez después de la charla de María Luisa Porcar, que presentará ahora la experiencia de Mendoza, Argentina. Bueno, vamos a ver qué les puedo contar yo de la experiencia realizada en Mendoza. Ya sabemos cuál es el título que hemos elegido para esta
mesa redonda, la lengua como vínculo intercultural en entornos virtuales de aprendizaje, pero siempre dentro de la experiencia del trabajo de cultura. Yo vengo de la Universidad Nacional de Cuyo, que está ubicada en Mendoza, y para que ustedes me ubiquen un poquito mejor, estoy a 1.150 kilómetros de Buenos Aires, pegadito a la cordillera de los Andes, y en la misma zona donde está el pico más alto de la cordillera de los Andes, que es el Aconcagua. Mi institución es la Facultad de Educación y, como su mismo nombre lo dice, nos interesa todo lo que sea relacionado con las nuevas tendencias en la construcción del aprendizaje, porque nosotros formamos a maestros no solamente de EGB, sino también de educación especial, con especialidades muy fuertes en sordos, en deficientes mentales y motores y en deficientes también o disminuidos visuales. Vinculado con eso es que elegí trabajar o presentarles a ustedes algo que se nos presentó como una búsqueda del perfil que podrían tener estos alumnos de este programa. ¿Y por qué esto? Porque indudablemente esa búsqueda está vinculada con la investigación, que es elemento fundamental en una facultad de educación. Esta búsqueda de nuevas situaciones, de nuevos contenidos y de nuevas construcciones de conocimiento. Pensamos que esta red e-cultura indudablemente debe estar conectada a una investigación porque seguramente debe encerrar una innovación. ¿Y por qué? ¿Cómo nosotros quedamos vinculados a e-cultura estando tan lejos de España? Porque en el año 2004 pudimos hacer un convenio con la Universidad de Jaén para llevar un doctorado a nuestra provincia, a nuestra facultad, un doctorado que tuvo 30 alumnos, 30 profesionales mendocinos, de los cuales ya 10 tienen su título de doctor. Ese convenio marco y específico que empezó en el 2004, tuvo un broche de oro, digamos, en el 2009, convenio que todavía hasta el día de hoy continúa. Este proyecto e-cultura ha tenido 3 etapas de miradas, digamos, en la investigación. Un periodo en el 2007-2009, después en el 2009-2011, y ahora tenemos uno nuevo que continúa del 2011 al 2013. ¿Y cómo, es decir, en qué se sustentaron toda esta serie de investigaciones? Cuando observamos el comportamiento de los niños, cuando entran en contacto visual y comunicativo con otros niños de culturas diferentes y de lenguas diferentes. Reflexionamos entonces sobre las bases de este proyecto. ¿Qué encontramos? Que este proyecto preparaba para una sociedad intercultural. ¿Y qué significa preparar para una sociedad intercultural? Exige llevar a cabo una transformación en el conocimiento, pero también una transformación en las leyes escolares y en la forma como la escuela se presenta al niño. Pensamos entonces que el elemento primordial, como tiene este proyecto, era el alumno activo, el alumno formando el conocimiento. Pero para eso necesita un docente, y un docente preparado especialmente, ayudando a superar la incertidumbre, enseñando a reconocer la naturaleza positiva de la duda y de los conflictos, permitiendo el uso de la lengua propia para contar su propia historia
y proporcionando experiencias que le permitan trabajar sobre la heterogeneidad. Pensamos también que qué podría generar un proyecto de calidad educativa y entonces pensamos en autores como González Quintián que dicen que se necesita un ambiente creativo y un ambiente creativo a su vez necesita, según este autor, un ambiente físico especial, un ambiente psicosocial especial y un ambiente didáctico especial. También nos fijamos, estudiamos el proyecto y pensamos qué logra este proyecto en cuanto a su estructura. Pensamos que logra un cambio y también una innovación. ¿Por qué un cambio? Porque mejora tecnológicamente, hay una superación tecnológica, mejora los procesos, hay un cambio de productos, hay unos nuevos enfoques para entender la educación y unas nuevas formas de aplicación. Pero también es innovador. ¿Por qué? Porque se centra en los problemas, conoce el problema, en este caso de la interculturalidad, y busca un equilibrio entre las ideas, algunas ficticias y las otras que pueden llevarse a cabo. Quiere decir entonces que observamos primero al niño en cuanto a sus comportamientos, estudiamos el proyecto E-Cultura en cuanto a su sustento y a sus logros y nos hicimos nuevas preguntas. ¿Podría delimitar este programa un perfil determinado en relación a factores psicosociales vinculados a la creatividad y su relación con rendimientos académicos en ciencia? Tuvimos que armar, digamos, un instrumento, porque por supuesto no existía este instrumento para niños de sexto curso. Y este instrumento lo trabajamos con niños mendocinos y niños españoles, en un total de 110 alumnos. ¿Qué encontramos? Que los valores de mediana y de moda coincidían en los dos grupos, que los niños tienen un buen rendimiento académico en ciencia y en los factores que miden la creatividad, aquellos que pusimos en el instrumento, variedad de gustos, adaptabilidad e imaginación. Que los niños manifiestan un buen grado de tolerancia, respeto y aceptación, características esenciales de la interculturalidad. Y que todos se han entendido y que la lengua no ha sido un obstáculo para aprender. Pero sin embargo, observamos otra cosa, observamos que estos resultados contradicen investigaciones muy importantes de gente muy reconocida que dice que un niño de sexto curso está en un vacío creativo. Y nos preguntamos, ¿esto que hemos hecho verdaderamente está bien hecho? ¿Esto puede ser cierto? Estos resultados nos señalan que un programa de las características de la red E-Cultura permite que los niños se acerquen más a ser personas creativas al practicar en estos encuentros virtuales la libertad y el orden, la fluidez y la flexibilidad y la originalidad en cada una de las actividades que se proponen. Por eso aparece el proyecto actual, demostrar que el uso de las TIC y con materiales especialmente preparados y creados que apunten a la interculturalidad, se puede incentivar el desarrollo de la variedad de gustos, la adaptabilidad y la imaginación. La muestra actual estará formada por alumnos de Jaén, de Mendoza, de Florianópolis y de Bogotá. Y mi último mensaje, lo que sabemos es una gota de agua, lo que ignoramos es el océano, de Isaac Newton. Creo que en ese estado nos encontramos, tal cual esta frase. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias a Marisa. Y vamos a pasar ahora a mi presentación en cuanto Antonio Jiménez busca una forma de tener un contacto también con Rita Brito.
Bueno, vamos intentar pensar imaginando lo que es Brasil. Brasil es un país muy grande. Y la experiencia que voy a contar hace parte del sur de Brasil, de una provincia que llamamos en Brasil de estado y no de provincia, llamada Santa Catarina. En Santa Catarina, durante el periodo de desarrollo de leiculturas, intentamos 3 experiencias distintas. Una con una escola comunitaria y 2 con escolas públicas. La foto que está en esta dispositiva es un momento de un encuentro presencial a partir de los encuentros virtuales. Fue un día muy espectacular donde los niños de una ciudad, de una escuela, resolveram criar uma situação onde também se conheceram personalmente. E passaram um dia por las escolas e também por um parque onde há uma reserva florestal e passaram a ser muitas atividades interessantes. Bueno, a partir de isso, conta um pouco como se pensou a experiência de leiculturas em Brasil e o que ha passado até este ano. Como em los demás países, a Leiculturas pensou com um acordo entre a Universidade de Jaén, especificamente com a colaboração do Grupo IDEO, e o acordo firmado entre a Universidade de Jaén e uma universidade brasileira tornou possível o desenvolvimento do projeto. A partir de então, em março de 2006, tivemos uma primeira visita del Dr. Antônio Pantoja en la Escola Barriga Verde, que pertenece a Unibave, a la universidade onde trabalho. E aqui hablamos de língua. Por la primeira vez, havia um espanhol, hablando espanhol, em uma classe brasileira. O que ha passado com os alunos foi um momento muito bonito. Estavam alegres, motivados, não sabiam muito bem o que passaria, pero estavam ali, escutando a uma pessoa de Espanha por la primeira vez em sua vida. Também, em los dias seguintes, empezamos a formação de los alunos para trabalhar em Leiculturas. Ingressamos em la página, ensinamos a estrutura, a forma de participação, as regras, o trabalho coletivo que estariam desenvolvendo e, además, o comportamento que têm que ter delante da outra cultura em forma de respeito e também de colaboração, de participar com sua forma de ser. Em junho de 2006, por lo tanto, desde o mesmo ano, estávamos nós outros, do Unibave Brasil, visitando a la Escola Vila Nova de la Reina, conhecendo os alunos que estavam interconectados com os alunos da Escola Barriga Verde. A primeira experiência distinta que percebemos é que os alunos da Escola Barriga Verde não têm ordenador em la classe ordinal, têm os ordenadores em laboratórios compartidos da classe, diferente de lo que passa com os centros TIC de Espanha. Em la mesma época, apresentamos em este auditório alguns dos resultados da primeira experiência desenvolvida em Brasil. Em novembro do mesmo ano, estava a equipe do Grupo IDEO participando da assinatura de outro convênio com a Universidade da província de Santa Catarina. E a partir disso, pensou na experiência com a primeira escola pública de Santa Catarina. De novo, estavam pessoas espanholas em classes, falando com os chicos.
Se miram as fotos, observam que já são características distintas das fotos dos niños da primeira experiência. Havia em essa classe também chicos com necessidades especiais. Em abril de 2007, empezamos a formação de los tutores de la escola pública. Em novembro de 2007, já estávamos em outra escola pública, outra vez com a participação do grupo IDEU, explicando o projeto para os niños. Em novembro, aqui está de 2006 para de 2007, estávamos pensando na segunda versão com novas explicações para um novo grupo de alunos que estaria participando de uma segunda experiência. E assim passamos por várias experiências, involucrando escolas do Brasil com culturas. Bueno, que resultados temos diante da participação? O primeiro é que as atividades desenvolvidas de forma colaborativa melhoraram nos alunos o entendimento da forma de aprender algo sobre a realidade de los companheiros hermanados diferente da forma que aprendiam normalmente por los livros e por la explicação do professor. É muito distinto estar falando com um aluno de Espanha, com um aluno de Argentina, do que estar lendo os livros e talvez não ter a ideia completa do que é a outra cultura. O programa contribuiu também para aprofundar muitos conteúdos curriculares normalmente tratados em livros, como estava falando há pouco. A maior parte dos alunos da realidade brasileira tiveram pela primeira vez contato direto com a cultura de outro país. Existe uma grande diferença em ter uma escola informatizada com os ordenadores em classe e desenvolver a experiência de forma mais direta que ter os ordenadores em classes aisladas, onde os alunos compartem o conteúdo em momentos específicos. Por outro lado, apesar das diferenças, o programa de Culturas ha colaborado para o uso continuado do ordenador e para os alunos, por exemplo, da Escola Barriga Verde, foi a primeira experiência de uso efetivo e sistemático durante 6 meses de um ordenador a partir de um programa definido previamente. E talvez o mais importante é o interesse que a Culturas despertou, não somente por el contexto de los alunos hermanados, pero por el próprio contexto, onde os alunos buscavam experiências de suas vidas para ensinar a los alunos hermanados. Bueno, a realidade espanhola, aunque parezca muito distinta, em alguns aspectos é muito parecida com a de los brasileiros. Agora, algo que se identificou de grande diferença é que 26 de las madres espanholas trabalhavam em casa, mientras de 28 mulheres brasileiras, somente 2 trabalhavam em casa. Então, percebemos que do grupo que participou em la primeira experiência, as madres de los brasileiros têm atividades diferentes de las madres espanholas. Pero as duas mostravam que mantêm tradições culturais herdadas por la família há muito tempo. E, además, a Culturas despertou interesse, isso por la percepção de los professores por la língua espanhola. La verdade é que a Cultura se transformou em um bom recurso para estimular o domínio de uma segunda língua. Quanto à diversidade linguística, e por aqui termino minha parte, em um estudo novo se constatou que mesmo que os alunos involucrados em Culturas tenham muito próximo um parente imigrante, seja um padre, um abuelo, parte
de los abuelos o de los padres preserva la lengua en casa, pero no hay secuencia, no hay continuidad de los hijos o de los nietos. Por lo tanto, percebemos que hay un problema muy grave de aculturación en el país que vivimos, especialmente en Brasil, donde el origen, especialmente al sur de Santa Catarina, es de españoles, de italianos, de alemanes, que viajaron a Brasil para intentar la vida y llevaron, por cierto, la lengua, pero que intentan preservarla y no la consiguen transmitir para sus hijos y para sus netos. Pero, por otro lado, se percebeu que os alunos que têm acesso à internet e ao ordenador têm mais interesse em falar outra língua, mesmo que não seja a língua de seus padres ou de seus abuelos. Percebemos com isso a importância de ler culturas, não somente por la cultura que temos nós outros, pero por el estímulo que hace a buscar a cultura de los outros e intentar buscar algo que para vosotros é muito mais fácil que a diversidade linguística que perdemos com o decorrer do tempo, incluso por el papel de la própria escola. Bueno, termino entonces con la idea que tenemos que valorar la tecnología para la enseñanza de las lenguas y además valorar programas como Leculturas para que ayuden en la comunicación comprensiva entre las diferentes culturas. Muchas gracias. ¿Lo intentaremos, Antonio? ¿Sí? Olá. Gracias. Después, ¿alguien puede pasar mis slides? Gracias. Bem, vou fazer a apresentação em português, se me permitem. Vou falar despacio para nossos amigos. Então, boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite de poder participar nesta conferência. O meu nome é Rita Brito, sou de Portugal, mais concretamente de Lisboa, e tive o prazer de desenvolver o projeto Eculturas numa escola de Lisboa. Pode passar, por favor? Aqui fica um breve sumário do que irei falar durante esta apresentação. Vou apresentar a escola onde foi desenvolvido o Eculturas, irei referir alguns aspectos de cada uma das fases do projeto e, por fim, as conclusões. Seguinte, por favor. O Eculturas foi implementado na Escola Básica 2-3 António Sérgio, no Cacém, em Lisboa. Seguinte. Esta escola tem a particularidade de ser a escola mais multicultural do país, sendo que tem crianças com 24 nacionalidades. Daí a minha proposta às colegas para implementar o projeto nesta escola. Seguinte, por favor. Participaram no projeto 2 turmas desta escola,
a turma da professora Isabel Pinto, com 27 crianças, e a turma da professora Helena Cláudio, com 26 crianças. Seguinte, por favor. Em fevereiro organizei uma reunião de apresentação do projeto com as professoras Isabel Pinto, Helena Cláudia e os pais dos alunos. Como seria de esperar, alguns pais ficaram com certo receio devido ao projeto ser todo efetuado online e também pela colocação de fotografias na plataforma. No entanto, as dúvidas foram todas clarificadas nessa reunião e o projeto iniciou-se. Posteriormente, as professoras tiveram de pedir por escrito uma autorização aos encarregados de educação devido às características do projeto, principalmente devido à tal colocação de fotos online. Seguinte. As atividades iniciaram-se em março, com as crianças a fazerem o pré-teste. Depois prepararam as fotos para colocarem no álbum e fizeram o vídeo de apresentação. Embora todos os pais tenham assinado a autorização para a publicação de fotos, não as disponibilizaram aos filhos para as publicarem. Muitos dos pais não disponibilizaram fotos aos filhos. Seguinte. Iniciou-se o álbum, onde eles preencheram os respectivos blocos e, no geral, as crianças gostaram muito do álbum. A maioria, como referi, trazia fotografias de casa, as professoras digitalizavam e faziam upload das mesmas para a plataforma. Os meninos que não trouxeram as fotografias de casa ficavam um pouco desiludidos porque só conseguiam avançar nas atividades do E-Culturas se tivessem todos os blocos preenchidos. No entanto, as crianças arranjaram uma alternativa sozinhos, que foi fazer download das imagens da internet e colocá-las na plataforma. Seguinte. Seguiu-se o mosaico, no geral também gostaram muito desta atividade. No entanto, reparei que tudo o que tivesse relacionado com perguntas, eles ficavam muito cansados e achavam sempre os questionários muito extensos, mas no geral gostaram muito também da atividade do mosaico. Seguinte. Por fim, o Quirrotim, esta sim, foi a atividade de eleição. As crianças adoraram o Quirrotim, ficavam sempre muito entusiasmadas com as questões, queriam sempre investigar e houve muita colaboração entre eles. Seguinte. Por fim, algumas conclusões. Houve uma grande adesão e interesse relativamente ao projeto, tanto por parte dos alunos como dos pais, o que acabou também por estimular a interação escola e família. Devido à utilização prolongada do computador, as crianças tornaram-se autónomas na utilização do computador e por isso as professoras passaram a ter passaram a ter o papel de moderadoras, visto que as crianças já eram muito autónomas na utilização do computador. Por fim, o E-Culturas contribuiu para que elas melhorassem as notas, pois através do projeto aprendiam conceitos e estudavam como que a brincar e ficavam muito mais motivadas para aprender matérias até de outras disciplinas. E seguinte. E terminei. Muito obrigada pela vossa atenção. Obrigada. Muchas gracias también a Rita por su presentación y quedamos muy contentas de poder contar con ella y hacer la comunicación virtual. Pasamos ahora a una breve sesión de preguntas y la primera es dirigida a Cristian. Y le pregunto lo siguiente: el Plan 2000, además de un plan que tiene como objetivo transformar clases tradicionais em classes tecnológicas, não é um plano para que os niños com diferença auditiva se integrem e compreendam melhor os conteúdos?
No se le llama Plan 2.0, se llama Escuela 2.0 y el programa va dirigido a todos los alumnos para desarrollar competencias digitales y ahí sí entraría el e-learning, pero no específicamente hay un tratamiento para niños con deficiencia auditiva. Sí hay dentro de los gabinetes de orientación, dentro de los departamentos de orientación, a través del equipo de orientación de la zona, distintas estrategias que funcionan en algunos centros con programas específicos para tratar la deficiencia auditiva. Entre ellos, sobre todo, tratando con tecnología adecuada a ello, pero en principio el programa Escuela 2.0 va dirigido a introducir y desarrollar la competencia digital en el aula. Muy bien. Otra pregunta dirigida a Cristian. Se hay en Celta educación intercultural o aún seguimos con la multiculturalidad? Efectivamente, si yo reduzco la respuesta a decir un adjetivo al tipo de educación que hay en Ceuta, me estoy equivocando. Me explico. La situación que hay en Ceuta es una situación multicultural, es asimétrica. Históricamente nos encontramos con ello y hay muchos condicionantes y muchas barreras sociales que reproducen esa asimetría. Sin embargo, se asume que debemos de tender a una postura intercultural. Es cierto que algunos manejan el doble discurso, pero también es cierto que muchos centros educativos y algunas iniciativas se suman a la interculturalidad y comienzan a desarrollar programas interculturales. Un programa intercultural no es algo sencillo que dé frutos de un día para otro. Comienza, en principio, por una actitud. Hay centros que ya empiezan a cambiar esa actitud y empiezan a trabajar en ese sentido. Ahora bien, si nos fijamos, como he dicho al principio, en los resultados escolares a final de la etapa obligatoria, en los títulos de graduado en educación secundaria, pues vemos que no hay interculturalidad. No hay interculturalidad. Si nos fijamos en que un centro educativo prohíbe hablar en la lengua materna, prohíbe que sus niños en horario lectivo, sus alumnos en horario lectivo, utilicen el darilla, que es su lengua materna, pues flaco favor le están haciendo a la educación intercultural. Pero como digo, hay iniciativas, por ejemplo, tenemos estos cursos del aprendizaje del darilla, tenemos varias iniciativas de interculturalidad a través de los planes de atención a la diversidad en distintos centros educativos. Tenemos un par de centros educativos que se están iniciando en comunidades de aprendizaje. Eso quiere decir que toda la radiografía que yo he puesto de aquí de Ceuta, y como he adelantado, puedo equivocarme por reducir demasiado. Pero sí es cierto que nos queda mucho camino por recorrer aún. Bueno, y la última pregunta también a Cristian. ¿Hay docentes en Celta que sean de descendencia marroquí? ¿Hay docentes en Celta que sean de descendencia marroquí? Se cuentan con los dedos de la mano. Eso fue una propuesta que se hizo de hace tiempo y varias de las investigaciones que hemos desarrollado en Ceuta vienen a demandar como medida, como sugerencia de mejora para la integración de la población árabe-musulmán, que debiera de haber representado docentes en las escuelas de esa procedencia cultural. Nos encontramos contados con los dedos de la mano, suelen ser profesores de religión islámica, que están en los centros educativos también, de una manera muy residual. Sin embargo, he de decir también que hay una segunda, tercera generación, no son inmigrantes, son ciudadanos españoles de pleno derecho, pero los que adquirieron la nacionalidad española son abuelos ya, o tatarabuelos, o bisabuelos, o padres muy mayores, y tenemos alumnado en la Facultad de Educación y Humanidades estudiando magisterio que sí es de procedencia árabe-musulmán. Aproximadamente hay un 8%, la mayoría de género femenino, la mayoría mujeres, y son buenas estudiantes, tienen una concepción de la educación que ha sido heredada o impulsada desde la familia como algo muy importante para el progreso social y para la mejora personal y familiar. Todos sabemos que la mujer musulmán tiene una situación muy difícil dentro de la familia. Sin embargo, esto pues se constata en nuestras estudiantes
magisterio y de psicopedagogía. Bueno, Cristian, también para terminar, si tiene algún porcentaje de población en la Universidad de Educación que esté estudiando ahora también de descendencia marroquí y sean árabes hablantes. Sí, ya lo acabo de decir, entre el 8 y el 9% aproximadamente. No hay muchos estudiantes en la Facultad de Educación de Ceuta. Aproximadamente la tasa de matrícula en las distintas titulaciones de magisterio y empresariales es de unos 600 alumnos aproximadamente, y de esos 600 alumnos un 8 o 9% son de ascendencia árabe musulmana. Bueno, ¿y cómo valoraría el grado de interés de las familias musulmanas de Ceuta a la integración de sus hijos en la cultura española? Y ahí terminamos. ¿Sí? Pues bien, si me habéis entendido en el breve discurso, en las pocas palabras que puedo emitir, hay diferencias entre la población árabe-musulmana. Hay una población árabe-musulmana asentada, con muchos años de convivencia en la población ceutí, que tiene mucho interés en ser españoles y seguir siendo españoles y asumir cotas de cultura, no llamémosla española, sino cultura en construcción intercultural. Ellos no ceden lo suyo, sino que construyen e intercambian una cultura dinámica que va aumentando. Por poner un ejemplo, tenemos alumnado árabe-musulmán y familias árabe-musulmanes recién llegadas desde Marruecos o recién llegadas desde otros territorios españoles que a causa de la crisis han perdido su trabajo y se asientan en Ceuta, y cada una piensa diferente al respecto. En cualquier caso, los que ya están asentados y se encuentran acomodados a la situación ceutí, porque tienen su participación en el plan de empleo, por ejemplo, o tienen sus hijos en la escuela y están contentos con ellos, ven como una amenaza, como un modo de vida que no comparten y no quieren compartir, aquellos valores más tradicionales que traen familias marroquíes que se instalan en Ceuta recién llegadas. Bueno, la última pregunta está dirigida a Elina, pero por lo que tardaría la conexión, me atrevo a contestar porque la experiencia que se pide aquí, la verdad, fue desarrollada con Brasil. La pregunta es si no se podría contemplar en Eculturas una experiencia bilingüe. La verdad es que con Brasil ya la experiencia ya es bilingüe porque tenemos la página, por lo menos las actividades principales traducidas al portugués. Y esa opción fue una decisión ya impartida en el primer programa porque entendíamos que era una forma de aproximar los españoles a la realidad brasileña, también aproximar los brasileños a la realidad española. Y la verdad es que es muy importante y para nuestra sorpresa cuando visitamos la escuela española, en pocos meses los alumnos ya conseguían hablar muy bien algunas palabras en portugués. Bueno, entonces ahora terminamos la presentación de la mesa. No podemos dejar de registrar la satisfacción, creo, de todos los miembros por participar de ese momento. Agradecer a los compañeros por traerem a experiência de suas realidades, seus problemas, pero também os êxitos do programa Eculturas, que é uma experiência única, inédita e certamente hace a diferença em la vida de muitas pessoas. E por último, dar as graças ao coordenador do Congresso, Dr. Antônio Pantoja. Sabemos o esforço que implica a organização de evento desse porte y toda la implicación del equipo IDEO y de los estudiantes que comparten las tareas y tornan posible un evento tan importante porque además de discutir presencialmente, virtualmente, cuestiones de tecnología, de cultura y otros temas, abre puertas para los contactos y para ampliar la red de culturas que certamente seguirá adelante com muito êxito. Muitas graças.